Buenos días y bienvenidos a la segunda edición de Conversaciones. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Igual que la vez anterior, grabaremos la sesión y la subiremos después en nuestro canal de YouTube para que todas las personas que no nos puedan acompañar hoy puedan disponer del contenido de la charla. Rogamos, eso sí, que silenciéis vuestros micros y vayáis utilizando el chat para poder exponer vuestras dudas, preguntas, aquello que queráis comentar, ¿no?, a lo largo de la charla en referencia a los temas que vayamos tratando y los comentaremos juntos. Dicho esto, hoy reflexionamos sobre el papel de las familias a la hora de decidir la escuela que queremos para nuestros hijos, hijas con discapacidad. Y hablaremos sobre el por qué nuestra opinión cuenta y ha de ser escuchada, destacando lo que hemos aprendido creciendo junto a nuestros hijos, poniendo en valor nuestro derecho, al igual que cualquier otra familia, a elegir la escuela que creamos más adecuada. Escuela ordinaria, escuela especial, el derecho de las familias a elegir, la oportunidad de encontrar todos nuestro lugar. Alba, Gonzalo, Marta, muchísimas gracias por estar aquí y adelante, cuando queráis, empezamos. Bueno, empezamos presentándonos. No, yo soy Alba, tengo 3 hijos, una niña de 13 años que ya está en el instituto, un niño de 11 años y la pequeña, que es Alicia, que tiene 7 años y tiene, bueno, pues una enfermedad minoritaria con un nombre de estos tan glamurosos que tienen las enfermedades minoritarias, ¿no? MEF2C, que lo que le provoca pues es le falta un trocito del cromosoma 5 y lo que le provoca es una pluridiscapacidad pues bastante importante, ¿no? Es una niña pues que tiene afectada pues la área cognitiva, la motora, le habla, o sea, todo. Es pues como un bebé grande, ¿no? Que pues no anda, pero bueno, con un caminador pues puede más o menos desplazarse, no habla, estamos intentando aprender pues con los pictogramas y tiene algún rasgo autista, pero bueno, es una niña, la verdad, muy guapa, muy cariñosa, muy querida por todos y que bueno, está escolarizada ahora mismo en la escuela ordinaria. Sí, ahora luego os explicaremos un poco, ¿no?, cómo estamos viviendo esta escolarización. Dejo que se presente. Genial. ¿Vas tú, Marta? Sí, muy bien. Yo soy Marta Lozada, madre de gemelos con autismo, tienen 7 años y vivimos en una zona que no tiene centros de educación especial. De hecho, hemos llegado aquí movidos un poco por esto, ¿no? Con la ilusión de un lugar inclusivo. Al no tener centros de educación especial, pues la escuela ordinaria de nuestro municipio tiene el recurso de apoyo y llevamos ya 4 años aproximadamente desde el inicio de su escolarización hasta ahora, pues toda una experiencia un poco diferente en el caso del uno y del otro en torno a todo lo que es la escuela inclusiva, en nuestro caso. Vamos. Luego también os cuento un poquito mejor. Bueno, pues me toca. Buenos días, soy Gonzalo. Ya estuve en la primera mesa ronda de conversaciones, así que para los que estuvisteis la otra vez siento que tener que repetir lo mismo, pero bueno, soy padre de dos niñas, Carlota, la mayor, de 14 años, y Vega, un bebé de 1, que acaba de hacer un añito hace poco. Y bueno, Carlota tiene una enfermedad también genética de las raras, también con un nombre extraño, en este caso SINGAP1, que es el nombre del gen en el que tiene una mutación. Y bueno, como os comentaba Alba, el caso de Carlota también, pues al tener ahí una mutación, pues ocasiona un retraso madurativo bastante severo a todos los niveles. Tampoco habla, le cuesta caminar, tiene epilepsia, creemos también que algún rasgo TEA, aunque no está diagnosticado, pero bueno. Y en nuestro caso sí es verdad que Carlota desde hace ya bastantes años acude a un centro de educación especial. Entonces mi experiencia y mi visión, lo que voy a compartir yo hoy con vosotros, bueno, con vosotras creo que, vamos, no he mirado, pero creo que casi todos son madres, es nuestra experiencia en un centro de educación especial, ¿vale? Así que, bueno, lo que habíamos comentado era que después de esta breve presentación de cada uno, pues ya pudiésemos entrar un poco más en detalle un poco en la historia de nuestros peques y nuestra experiencia en los centros a los que acuden. Así que, ¿empiezas tú, Alba? Sí, empiezo un poco explicando la historia. Como ha comentado Monse, si alguien tiene preguntas o dudas y pues, cuando vayamos haciendo la conversación las vamos explicando.
Yo cuando nació Alicia, o cuando supimos que fue muy pronto, ¿no?, que Alicia tenía una discapacidad, nosotros teníamos 2 hijos ya en una escuela ordinaria, una escuela pública del barrio, una escuela pequeña, de la que estábamos encantados. Entonces, al final, yo cuando pues, me planteaba la escolarización de mi hija Alicia, es que no tenía ninguna duda que mi hija iba a ir a esa escuela, o que yo quería, ¿no?, que mi hija fuese esa escuela, porque estaba encantada. Además, era la escuela pues, que había escogido yo para mi primera hija, ¿no?, que es un poco donde vas, comparas y escoges. Con lo cual, pues bueno, la Alicia tenía una discapacidad, sí, pero pues, ¿por qué no? En esa escuela, además, había niños con discapacidad, es decir, mis hijos tenían en clase niños con discapacidad. La mejor amiga de mi hija mayor tiene una hermana con una parálisis cerebral. En la clase de mi hijo hay una niña con una parálisis cerebral, con lo cual, bueno, llamarme ilusa, pero es que yo no sabía ni que existían los centros de educación especial, o sea, no sé, pues no me lo había planteado, ¿no? También es verdad que ahora visto en perspectiva, pienso que además a mí me fue muy bien tener este entorno, ¿no? O sea, que también la parte positiva, el hecho de ver esto, de que mis hijos tengan esto en clase, pues también es un punto, ¿no?, a favor, que en ese momento no lo veía tanto, ¿no? Pero ahora en perspectiva pienso es que lo que me ha ayudado a mí el tener, ¿no?, esta escuela cerca, o el llevar a mis hijos a esta escuela. Entonces, bueno, cuando Alicia cumplió 1 año y medio, pues ya estaba yendo al CEDIAP, ya no teníamos diagnóstico, pero bueno, ya veíamos que la niña apuntaba maneras, ¿no? Y la llevé a la guardería municipal. Ahí en la guardería municipal fue cuando me dijeron, aquí no tenemos recursos para esta niña, pues estaría bien que hiciésemos al menos una compartida con una guardería especial. Yo en ese momento, bueno, aparte de todo el shock y todo, pues fui a ver a esa guardería especial y bueno, estuvimos haciendo compartida, y luego pues la guardería especial en Nexa, que nos ayudaron muchísimo, estoy encantada, ella la trataron muy bien, o sea, todo, o sea, nos enseñaron mucho, pero al final yo cuando, ahí pensaba, ¿no?, yo por 2 años de guardería no voy a luchar, ¿no?, para la inclusión, pero yo creía en la inclusión. Entonces, en ningún momento me planteaba, yo pensaba, bueno, pues en P3 mi hija ya va a ir a su escuela, ¿no?, a la escuela de los mayores. Es verdad que yo he conocido de cerca, ¿no?, la guardería de educación especial, sé las ventajas que tiene, y al final mi hija lo tenías todo centralizado, saben muy bien de qué hablan, saben muy bien tratar a estos niños, pero bueno, poco a poco, pues cuando iba pasando el tiempo, pues me fui convenciendo de que sí que veía pues a mi hija, ¿no?, en la escuela ordinaria, pero realmente la veía yo y poco más, y su padre un poco, pero toda la familia en la escuela especial donde estábamos, no. Pero sí que teníamos una gente muy importante que lo veía, que era la escuela ordinaria. La escuela donde iban mis hijos, es que no les cabía en la cabeza que Alicia no pudiese ir allí, aprender allí y tener, pues bueno, ¿no?, de poder llegar hasta donde pueda llegar allí. Entonces, pues cuando llegó la hora de decidir, pues nos tiramos para allí. Ya es verdad que en ese momento, hablando con la gente de la guardería especial, ya los también teníamos un poco convencidos, porque fueron a hablar con ellos, la gente de LEAP también, ¿no? Al final los convencimos, y un poco contra todo pronóstico, porque realmente Alicia tiene un perfil de escuela especial, ¿no?, de lo que cuando todo lo veía, ¿no? Y de hecho el primer año, pues cuando iba a cualquier sitio que iba, todo el mundo me decía, ¿pero esta niña va a la escuela ordinaria? Pues sí, ¿no? Y empezó pues allí en P3, con los recursos pues, que tenían, que hemos ido consiguiendo, pero sobre todo que al final me gustaría un poco que saliese esta charla, ¿no?, que el tema es la actitud, es decir, el hecho de que en esa escuela, ¿no?, cuando yo fui a hablar con la directora y me dijo, no, es que aquí, o sea, no es Alicia que se tiene que adaptar a la escuela, es la escuela que se tiene que adaptar a Alicia, ¿no? Y aquí, pues, y Alicia tenemos que buscar la manera de que ella aprenda y que pueda evolucionar aquí, y no tenemos ningún problema y ninguna duda que esto le irá bien, ¿no? Claro, cuando te encuentras esto al otro lado, pues dices, no voy a ser yo la que diga que no voy a llegar, ¿no?, a mi hija a esta escuela. Además, claro, uno de los motivos, ¿no?, principales, también piensas, esta niña va a ser distinta, va a tener diferencias siempre, pero al final los niños no juzgan, y que tenga, pues ni que sea 25 niños, ¿no?, de P3, que ni la juzguen, que la vean como una igual, y que pues y además puedan aprender mucho de ella, ¿no?, igual que mis hijos mayores estaban aprendiendo de los niños que tenían en su clase, pues bueno, para mí era un motivo súper importante, ¿no?, y que los que viniesen pues encontraran también ese entorno que me había encontrado yo. Y pues por todos estos motivos decidimos pues probar, ¿no? Y mucho con la idea de, oye, si no funciona, pues estamos a tiempo a cambiar, ¿no? Porque parece que también siempre tomamos decisiones como
para mucho largo que recorrido. Es verdad que los padres con niños de necesidades especiales menos, o sea, esto es una de las primeras cosas que aprendemos, ¿no? De vivir más el momento. Pero bueno, y empezamos allí en P3, sobre todo con una escuela muy volcada, no muy volcada, que cree mucho en todo esto, no solo, o sea, todo el claustro, todos los monitores, no sé, la cocinera. Cuando se enteró que iba Alicia, me vio, qué bien que venga Alicia, ya vendrás a decirme el primer día cómo le tenemos que dar, qué es lo que tenemos que hacer para comer para ella, ¿vale? O sea, que todo el entorno pues estaba muy dispuesto a que esto podía funcionar. Y para mí esto es la clave de que esté yendo bien, ¿vale? Y que Alicia esté aprendiendo, que le estén adaptando con todos los recursos que tiene de una persona de un centro de educación especial que va y les enseña, porque al final los profesores de la escuela ordinaria saben lo que saben, pero conforme se van encontrando este tipo de niños, pues van aprendiendo, ¿no? No sé si lo dejo aquí, os introducís vosotros. Yo, ¿Sí? Alba, no, a mí, por ejemplo, me surgía la duda de qué tipo de apoyos necesita y tiene ahora mismo en ese centro. Mira, ella en el centro lo que tiene es, bueno, el EAP, que es el que controla se supone que es el que coordina. Lo que pasa es que estos niños, sinceramente al EAP le quedan un poco grandes. Entonces aquí les está ayudando mucho la escuela y le estamos ayudando mucho nosotros con todo lo que sabemos, ¿vale? Entonces, y luego también hay un recurso que es el Centro de Recursos de Aspace, que van los niños que van a la escuela ordinaria, ¿vale? Tienen logopeda y fisio allí, que ellos también les coordinan un poco, ¿no? Y el CEPSIR, que es un recurso de educación especial que va a la escuela. Entonces, lo que tiene al final es del EAP una fisio que, aparte de que va no sé si 1 hora o 2 horas a la semana, pero lo que va es a evaluar qué es lo que necesita. A nivel de fisio, Alicia allí, entonces les pone pues, el caminador, la silla para que esté bien sentada, todos los gadgets que necesita y además les enseña pues, a hacer transferencias, ¿no? A la gente que está allí el día a día. Y luego pero no trata, por ejemplo, a tu hija directamente. O sea, no tiene sesiones de fisio allí, ¿no? No. O sea, ella lo que hace es, las horas que viene la fisio allí, está con ella, pero está con ella en la clase. Es decir, ahora, por ejemplo, este año han decidido que la fisio vaya a la hora de educación física. Entonces, ella, la hora de educación física, la hace con la fisio, mientras los otros niños hacen educación física. Ella también hace educación física, pero con ayuda de la fisio. Y luego pero la parte más importante es que en ese tiempo que tiene la fisio, tiene que explicarles a los que van a estar, para empezar a la tutora, y a los que van a estar con ella, ¿no? Qué es lo que tienen que hacer cuando ella no esté. Luego está un recurso del CEPSIR, que son recursos de la educación especial que dan servicio a la ordinaria, que son esto que dicen, ¿no? Que quieren convertir todas las escuelas de educación en CEPSIR. Bueno, pues ahora mismo lo que está es que es un recurso, en este caso una logopeda, porque es lo que ella necesita, que trabaja sobre todo el tema de la comunicación aumentativa, pero es un recurso que creen muchísimo en la ordinaria, con lo cual tienen unos objetivos muy a largo plazo. O sea, es una chica que te habla y te dice, porque cuando Alicia haga cuarto, te dices, oye, a ver, ¿sabes? Que estoy, o sea, que piensan, bueno, pues como que creen en esto, ¿no? Entonces, que ayuda a todo el tema de la comunicación alternativa, pero sobre todo a adaptar las actividades de la clase para que ella pueda aprender. Está claro que ahora mismo Alicia está haciendo primero, segundo, porque han mezclado clases, pero bueno, y los niños están empezando pues a leer. Está claro que ella no va a empezar a leer, pero pues ella tiene su libro de biblioteca con sus texturas, intentan pues con las fotos que pueda escoger el libro, que ella vaya a buscar el libro, o sea, intentar adaptar para que ella no solo esté incluida en la clase, sino que pueda aprender, ¿no? O sea, algo, ¿no? Pues ella está aprendiendo pues a pasar páginas, pues bueno, y además es como muy curioso, ¿no? Porque es que los niños valoran el hecho de que Alicia ha ido a buscar su libro con su silla andador, ha cogido el libro y ya pasa las páginas. Y ves a niños de 7 años que están valorando esto como lo valoramos los padres, como lo valoramos los abuelos, ¿no? Y tal. Pues bueno, esto también es un... Y luego tiene el vetllador, que se llama aquí, que es monitor de soporte, ¿vale? Que estos son horas que dan. O sea, la escuela pide por todos los niños que tiene horas y las clasifica. Y luego una maestra de educación especial que también tiene unas horas y está unas horas con ella. Con lo cual, en la clase de Alicia siempre hay al menos la profesora y una persona. ¿Vale? ¿Y esos recursos los habéis tenido que pelear vosotros, digamos, individualmente como familia o es el centro quien se ha pegado? O sea, los hemos peleado conjuntamente con el centro. O sea, aquí la clave es que el centro crea en esto y esté de acuerdo con esto. Porque al final el centro es que me decía, no, es que tú como familia tienes que pedir
porque siempre te vienen y te dicen, no, es que si pides horas de vetllador no puedes pedir el CEPSIR, ¿vale? Que es lo que están diciendo por ahí. No, o sea, tú como familia y la escuela como centro tiene que pedir lo que necesita la criatura. ¿Verdad que la criatura necesita horas de todas las horas? Pues tú pides, ya recortarán, ¿vale? Entonces nosotros hemos sido siempre en este plan, ¿vale? Y después también, que es una escuela pequeña, que lo que digo, los monitores, pues claro, al final los monitores de soporte pues es gente teóricamente que no tiene por qué tener formación, pero como llevan muchos años, formación en esto, pero como llevan muchos años con niños de este tipo, pues saben bastante. Y están muy dispuestos a escuchar, que al final los padres, o sea, somos los que, yo sé que le digo, mira, pues es que Alicia está pidiendo esto así. Luego también les enseñan los niños, porque los niños, yo me acuerdo sobre todo en P3, que la profesora me decía, no, es que es la niña que me dice, pero ¿no te crees que te está diciendo que quiere no sé qué, que no te enteras? Se lo decía la profesora, ¿no? O sea, estas cosas, pero los vamos luchando poco a poco, ¿vale? Ahora es verdad, por ejemplo, que incluso con el COVID, bueno, mejor, porque les han dado más gente, entonces además no salen de la clase, son 16 en clase. Bueno, yo este año, por ejemplo, hay cosas que ojalá venga para quedarse, ¿no? Y esto no es lo del ratio de alumnos. Y no ha sido una lucha como más, en este caso, de denuncia y cosas de estas, porque el centro está convencido de que esto lo necesita. Entonces es nosotros conjuntamente, pero es la escuela, ¿no? la que está luchando para conseguir estos recursos. Y nosotros pues con todo el apoyo. Pero sobre todo ellos que también escuchan, ¿no? De que, bueno, pues que, y todo lo que nosotros pues les vayamos a aportar, de pues bueno, es que el fisio donde va, ¿no? Después del colegio nos está diciendo esto, pues el colegio pues lo escuchan, lo aplican, lo hablan, ¿no? Bueno. Pero luego, por ejemplo, también lo que tiene, que esto también, los que es que ahora no me acuerdo de las siglas, pero ya las buscaré, Monse, y ya las haremos llegar. Hay una entidad, que son las siglas, que lo que van es también a ver qué tecnología necesitan estos niños en la escuela ordinaria, ¿vale? Entonces van allí y evalúan. Por ejemplo, Alicia tiene un portátil táctil. O sea, la clase, claro, además es la sensación de la clase, ¿no? Que todos con los libros no sé qué, pero ella con su portátil. ¿Vale? Esto también es una unidad, ¿vale? Que va y evalúa lo que necesitan estos niños. Pero es lo que te digo, que al final lo importante no son los recursos, que si tuviésemos más mejor, ¿vale? Sí, no, el compromiso del centro. Claro, el creer que esto puede funcionar. O sea, para mí la clave es el creer que esto puede funcionar y que Alicia puede aprender igual de bien que en una escuela especial. Que probablemente no, porque al final el ratio que hay de profesor-alumno en una escuela especial no tiene nada que ver, por mucho. Pero bueno, pero que puede ir aprendiendo y que además te aportará cosas pues que igual en la escuela especial pues costaría más aportar, porque al final donde no llega el profesor, al final 17 niños tocando los, ¿no? Y agobiando y quitando los juguetes y apartándola, ¿no? Y bueno, pues un poco esta es la experiencia de sí que hay lucha, sobre todo hay que formar, o sea, no hay que explicar y formar y que ellos aprendan y que ellos tienen ganas de escuchar a la gente que sabe, como va esta persona de la educación especial que sabe muchísimo y les explica, los otros escuchan y lo hacen, pues yo creo que está de momento funcionando. No sé qué pasará en sexto, también os lo digo. O sea, y no voy a ponerme a hablar para nada de secundaria, pero estamos donde estamos, ¿no? Y eso. Y luego, por ejemplo, también en el comedor, también tiene un monitor que le da de comer, pero además que siguen todas las pautas de pues ahora ella está empezando a masticar, ¿no? A comer, pues van haciendo lo que nos van diciendo los profesionales de pues ahora ella tiene que comer así y en la comida se la preparan como necesita que se la preparen. O sea, mira, comentaban en el chat. Ay, perdón. Sí, le iba a decir que por aquí Angie en el chat nos dice que es la UTAC. Sí, Unidad de Técnicas Aumentativas de Comunicación. Sí. Pero sí, estos son unos. Y luego hay otros que no solo miran las técnicas sino más un tema de accesibilidad. O sea, no solo comunicación, sino también la parte motora, que también las buscaré. Es que las quería buscar, pero al final no sé, se me pasó. ¿Vale? Esto también no sé si va distinto en las distintas comunidades, porque todo esto yo no sé si... Creo que hay mucha parte que es en Cataluña, ¿no? Aquí Raquel está diciendo sí. A ver después que nos comentan, porque es interesante saber precisamente esto, ¿no? Las diferencias que nos podemos encontrar por comunidades y, bueno, intentar tener una idea global
Porque sí hay que reivindicar todos juntos, ¿no? Una unidad. Sí, pero al final es eso, ¿no? Es reivindicar y ver, bueno, reivindicar o no en cada momento, ¿no? Lo que crea cada uno, pero el saber, bueno, que sí, que al final es un tema no tanto de recursos, que también, o sea, que se necesitan recursos, pero que primero es la actitud. Y la actitud creo que es más difícil de cambiar, pero más barata, ¿vale? O sea, el problema es que es difícil de cambiar, porque yo creo que la actitud solo se cambia viendo ejemplos en los que esto funciona, ¿vale? Entonces, al final es un poco un círculo vicioso, ¿no? De si no funciona, no se ponen niños, o sea, es complicado, porque al final el hecho de que, o sea, pensar que el hecho de que mi hija esté allí es porque el entorno, yo me lo he encontrado preparado para esto, que ahora quiero creer que yo aportaré, o que mi hija aportará algo a esto, ¿no? Pero yo tengo un entorno de padres que es que no tienen ninguna duda que eso es beneficioso para sus hijos, el que Alicia esté allí. Un entorno de profesores que ya no para Alicia, sino para ellos, lo que aprenden con este tipo de niños, ¿no? Entonces, que a todo este entorno hay que irlo generando, y esto es tiempo, cambiar la actitud y supongo que algo de dinero, ¿no? Pero no es un tema, o sea, si tú pones todos los recursos del mundo, pero no creen, no hacemos nada. Efectivamente. Pues oye, muchas gracias, Alba. Bueno, luego seguramente surjan dudas o seguimos hablando, pero pasamos a Marta. ¿Cuentas tú tu historia? Bueno, como os adelantaba un poco, vivimos en un lugar que nos atrajo mucho por el hecho de no tener centros de educación especial. Fue un factor en su momento positivo que nos impulsó la decisión de estar en donde vivimos. Ahora que os escuchaba de las comunidades, sí que hay muchas entre comunidades a nivel de leyes y bueno, de dinámicas institucionales que nos diferencian mucho entre unas comunidades y otras en España, pero también entre municipios dentro de las comunidades y dentro del mismo municipio, dentro de las mismas escuelas. Cada lugar es un mundo. Y como vamos un poquito a la deriva, nos hace falta como ese soporte muy, muy firme en el respaldo a los derechos, quiero decir, en los derechos esenciales como la educación. Entonces cada uno como que va tomando de aquí, de allí, teniendo la actitud o no teniéndola, ¿no? Es una cosa como muy laxa, que pasa de todo y al final no pasa nada. Y las familias nos encontramos en uno de esos universos o en otros, mejor o peor por la educación que estén recibiendo nuestros hijos, pero en cualquier caso luchando. Siempre, de una manera u otra, tenemos que tener un papel activo porque es importante, así la base educativa y la actitud del cole esté de acuerdo con lo que esperamos, pues es que las familias, cuando tenemos hijos con discapacidad, más que nunca, debemos integrarnos en las propuestas que les están haciendo, en las formas de aprendizaje, sí, en sus mundos que son más complejos. Pues las familias tenemos como que tener un papel más relevante en relación con todo lo que los rodea, la escuela, las actividades extraescolares, qué sé yo, ¿no? En mi caso, pues no teníamos problema como familia por tener ese papel activo y encontramos una escuela que de entrada nos abrió muy bien las puertas, que nos reconoció el primer día que faltaban muchos recursos y nos invitó como familias a gestionar desde la Comisión de Diversidad que llevamos algunas familias de la escuela, toda esta falta de recursos. Pero notamos actitud, vimos que había posibilidades. De hecho las hay, pero 4 años después, ahora uno de mis hijos ha pasado a primero en primaria y el otro está repitiendo P5, ¿no? El ciclo infantil es a veces difícil de valorar porque es un nivel muy de experimentación, de los peques, que no hay una propuesta académica concreta, sino es más en torno a lo lúdico y a la experimentación, pues que ellos pasan ratos de bienestar en la escuela, pues se trata de eso. Pero ya empezamos a identificar que no tenía la escuela la capacidad. Es el único centro, digamos, en una zona muy grande
que tiene recurso de apoyo. O sea, es una comarca sin escuelas de educación especial, pero no todas las escuelas ordinarias, no toda la educación pública aquí tiene capacidad para recibir cualquier discapacidad o diversidad funcional en los centros. No tienen capacidad para hacerlos, entonces se dirigen a este, que es el asignado para tener la CIEI, el soporte intensivo a la escolarización inclusiva. Este soporte allí hacen milagros porque es un equipo reducido de profesionales con un 12% aproximadamente de alumnado con discapacidad, porque llegamos todos, así que hay sobrepoblación de necesidades especiales, con un recurso súper reducido, sin logopedia, sin fisioterapia, sin integración sensorial, sin psicopedagogía, sin psicología. No hay ningún recurso diferente a la educadora especial como tal. La CIEI se conforma de 2 profesionales, maestra y educadora especial, que desde su experiencia o desde el énfasis que hayan hecho, pues sirven para todos. Pero no hay un aporte profesional al centro en donde este nene necesita logopedia, pues no. Fisioterapia, no. Estimulación para integración sensorial, pues tampoco. Todo eso nos vemos cubriéndolo afuera, reemplazando horario lectivo, que no podemos estar en el cole, o bien porque para los peques lo satura, porque no está preparado para ellos la dinámica de las clases, ni el volumen, ni la propuesta pedagógica no se dirige a ellos, pues las familias dosificamos el tiempo que los niños están en la escuela, gastando tiempo, dinero, recursos, energía, llevándolos a todas las cosas satélites en donde ellos tienen lo que necesitan, que nunca reemplaza lo que deberían estar recibiendo en la escuela, nunca es suficiente, más el desgaste añadido de la familia. En el caso de uno de mis hijos es más grave porque necesita más refuerzo. Su caso de autismo es más intenso y requiere muchas más ayudas. El otro, gracias a su capacidad de comunicación, expresión, comprensión, pues ha adquirido un poquito mejor la dinámica de la clase. ¿Qué preferiría yo en este punto? Que mi hijo, por lo menos, el que está en primaria, bien, va siguiendo un proceso aceptable, con las luchas de la escuela, con lo que logramos las familias, que hemos tenido logros importantes, la escuela está implicada hasta donde puede, porque tiene el marco de la ley. Es que no podemos traer logopeda porque es que si hay 3 horas de veladora ya no hay no sé qué, es que, sí, hay muchos peros y muchas trabas porque ellos forman parte del sistema, o sea, tienen esas limitaciones y hay una justificación, digamos, legal, institucional a esas limitaciones. Bueno, pero y entonces, ¿no? Ahí estamos en la búsqueda de que ellos tengan al máximo posible en este momento, porque es irrecuperable. Estas batallas se dan ahora, pero nuestros hijos hoy día están perdiendo la oportunidad de tener un 100% de educación de calidad. Yo soy de teoría absoluta 100% inclusiva, creo en el valor de la convivencia con la diferencia, del aprendizaje profundo que tenemos en las experiencias complejas que nos ofrece la vida. Creo absolutamente en que tenemos todos que compartir los mismos lugares y aprender los unos de los otros, absolutamente. Pero el precio en este momento está haciendo que hay personitas que no tienen lo que reciben y eso es irrecuperable. Ya ese momento de desarrollo de, por ejemplo, mi hijo que más necesita soporte, no lo está teniendo allí y eso no lo va a recuperar. Y no, a ver, pues está bien atendido, bueno, hacen lo que pueden, sí, pero la familia está cubriendo todas estas necesidades afuera que no es lo que me parece que debería estar sucediendo. La escuela debería estar dotando todas estas necesidades al nivel de cada niño como lo necesite, y eso no pasa. Esa es nuestra situación ahora. Quisiera que hubiese alguna alternativa de educación especial mientras la ordinaria se termina de preparar, que es maravillosa esa apuesta, para que él pudiera en este momento tener lo que necesita con menor desgaste de la familia y poder combinar, aunque fuera una ordinaria con una especial dentro del sistema público, porque el precio para nosotros está siendo demasiado alto. Porque entonces, Marta, vuestra opción a corto plazo, entonces, que es o cambiaros de localidad para vivir cerca de un centro de educación especial o mandar a uno de vuestros hijos a un centro de educación especial y a lo mejor está demasiado lejos y, o sea, digamos, logísticamente o físicamente Claro. ¿Es inviable? ¿O qué opción Nuestra tenéis? apuesta, sí, Gonzalo, es un tema complejo. Vivimos aquí, hicimos una apuesta fuerte de vivir aquí por el tipo de
por el nivel de vida que pretendíamos para nosotros y nuestros hijos, y vivimos aquí. Es decir, invertimos, estamos hipotecados en un lugar que es el que nos gusta para vivir como pueblo y como casa. Así que movernos a otro lugar, esto ya no lo contemplamos. Claro, llevar a nuestro hijo a Barcelona, por ejemplo, estamos a 1 hora en coche, sin tráfico. Sería una decisión muy compleja. En este momento la batalla es que la escuela tenga al máximo los recursos que él necesita, y en eso nosotros como familia tenemos un papel muy, muy activo a nivel interno y externo de la escuela. Hemos hecho muchísima gestión y muchísimas cosas que han aportado, pero no suplen en gran porcentaje lo que ellos deberían estar recibiendo. El tiempo dirá, lo que dice Alba es muy cierto. Cuando estamos en estas historias debemos tener una capacidad de adaptación increíble, saber que las decisiones no son definitivas, estás en el hoy, y este curso lo vivimos así, lo vivimos de la mejor manera posible, sacándole partido y poniéndole la mejor cara que podamos poner. Más adelante no lo sé, porque Martí tiene necesidades importantes, que es mi hijo el que estaría en una, tal como están los recursos ahora, porque también, perdón, que tiendo a extenderme, pero es que más que el título de un centro de educación especial o una escuela ordinaria inclusiva, la única responsabilidad que tenemos las familias es decidir de lo que tenemos en el entorno qué es lo más apropiado para ellos, para que estén bien y por supuesto educados, como todos los demás niños esperan sus familias al llegar a una escuela, que tengan esas ofertas educativas adaptadas a sus niveles. Entonces, es más que sea un sitio u otro, que aquí en mi entorno, llámesele como se le llame, es que como familia me da igual, mi hijo tuviera esos recursos educativos a su alcance, sin el desgaste familiar que estamos teniendo, que ya os digo que no suple lo que sería dentro del horario lectivo. O sea, no, es que no lo compensa al final de ninguna manera. Bueno, pues sí, bueno, si queréis paso yo a contar mi experiencia en un centro de educación especial. Lo que sería, Carlota ahora tiene 14 años. Ella empezó en una guardería pública también ordinaria, y luego ya en la guardería nos ocurrió un poco como decía Alba, que ya con 9, 10 meses ya empezaron a notar que algo, digamos, no iba bien. Ya en la guardería nos dieron los primeros toques y signos de que el desarrollo no iba a su ritmo. Aún así la mantuvimos. Ahí ya empezó todo el periplo de equipo de atención temprana, etcétera. Ya empezaron a valorar, y los 2 primeros años sí estuvo en un centro ordinario. Tuvimos la gran suerte de coincidir con una profesora de apoyo que se volcó con Carlota 100%, y en esos 2 años, bueno, pues como decías tú, Marta, que al final lo que hacen los niños los primeros años en el cole casi es más jugar que otra cosa. Entonces, aunque ya había diferencia a nivel de desarrollo cognitivo, sobre todo, pues, bueno, se podía más o menos suplir, y no había digamos, mucho gap con el resto de niños, ¿no? Lo que pasa es que ya nos fueron haciendo la idea de que, efectivamente, Carlota, por el desarrollo que iba teniendo, quizá debería, nosotros como padres deberíamos plantearnos cambiarlo a un centro de educación especial, ¿no? Y, bueno, pues estuvimos visitando algunos, y a priori, claro, cuando tú visitas un centro de educación especial, al menos nos pasó a nosotros, lo visitas vacío, tal, te lo enseñan y lo ves y dices, joder, pues la verdad es que aquí es donde claramente creo que Carlota puede encajar, ¿no? Por cómo lo tienen orientado, a nivel también de barreras arquitectónicas, no tiene ninguna, no hay ninguna escalera, todos son rampas, ya también pensando un poco en el futuro. Lo que decíais, el ratio de alumnos por clase, pues Carlota siempre han sido 4 niños, 5 niños por clase, no ha sido más. También depende del nivel un poco madurativo, ¿no? Pero, o sea, porque van uniendo, digamos, edad o rangos de edad con desarrollo. Entonces, no todos los niños tienen exactamente la misma edad, sino hacen una combinación un poco de rango de edad y desarrollo. Por supuesto, tienen todo tipo de materiales, salas multisensoriales, andadores, bipedestadores, salas de fisio, en fin, o sea, te lo presentan, y la verdad es que, bueno, ves que ahí es donde más puede encajar, ¿no? Entonces,
aunque en el fondo nosotros como padres, o yo en este caso como padre, estaba convencido de que el sitio de Carlota era un centro de educación especial, ese cambio es complicado. O sea, a mí me resultó muy complicado. No es lo mismo que te lo cuenten a que a que digas, no, pues mira, es que mi hija es una de las que viene aquí, ¿no? Porque es verdad que al principio puede salir un poco este sentimiento de como que estás apartando a tu hija del mundo real, ¿no? O sea, pero es que en el fondo el mundo de mi hija es ese, o sea, porque es que si no, y ya hablo el caso concreto de Carlota, o sea, haber mantenido a Carlota más años en un centro ordinario habría sido negativo, sobre todo para la niña, porque había tanta diferencia que no tenía sentido y no había los apoyos ni los medios necesarios para que cuidasen bien de ella, ¿no? Entonces, aunque para nosotros como padres fue una decisión muy, muy dura, entendimos que era lo mejor para Carlota. Y yo he estado mucho tiempo pasándolo muy mal cuando, bueno, por temas de horario de trabajo y tal, yo solo podía ir a recoger a Carlota los viernes por la tarde, que era cuando me daba tiempo a irla a recoger allí y no a la ruta. Y yo he estado muchos meses, por no decir años, que cuando yo iba a recoger a Carlota al colegio los viernes, yo salía de ahí y me inflaba a llorar en el coche como un niño pequeño porque, o sea, de la realidad que ves ahí, ¿no? O sea, de decir, bueno, es que bueno, pues este es el entorno de mi hija y me tengo que acostumbrar. Pero lo que os digo es que es lo mejor para ella. ¿Y por qué creo que es lo mejor? Porque, como os decía, son 4 o 5 niños por clase. Tiene en torno a 3 sesiones de fisio por semana, unas 2 o 3 sesiones de logopedia. Obviamente trabajan lo que, digamos, curricularmente más se adapta a los niños, o en este caso a Carlota, pues la motricidad fina, la autonomía, pues hacen su asamblea como se hace en la guardería, bueno, pues tiene 14 años y todavía sigue haciendo su asamblea por la mañana, canta sus canciones, pues a lo mejor le enseñan a dividir por colores, a cosas súper básicas, pero que es a lo que en este caso Carlota de momento puede llegar y entonces se adaptan, digamos, los temarios y las enseñanzas a donde puede llegar. Entonces, ¿qué es lo que necesita Carlota? Pues mucha fisio, logopedia para poder comunicarse, porque aunque no habla, pues se comunica por gestos, e independencia. Independencia para ayudar, o sea, para que ella pueda ayudar pues en la vestimenta o en la comida, etcétera, ¿no? Pero claro, pues eso, no es que tenga apoyo de fisio, es que tiene sesiones de fisio, tiene sesiones de logopedia, tiene una persona que le ayuda a dar de comer y en función de las rachas que pase Carlota, pues si hay que triturar toda la comida, se tritura. Si hay que pasársela por puré, se la pasa. Si viene una buena racha, pues a lo mejor le dan más sólido, incluso intentan que ella coja su tenedor o su cuchara, aunque se ponga perdida, etcétera, y están una hora dándole de comer. Y tiene su persona fija a lo largo del año para también, bueno, que pueda haber un seguimiento de su evolución, ¿no? Hay muchísima comunicación con nosotros, con los padres, desde la tutora, la directora cuando ha sido necesario, los profesionales, el fisio, la logopedia, si además tiene fisio fuera, que en el caso de Carlota también lo tiene, se coordina entre ellos, cuando también ha tenido logopedia también, o sea que ahí, como decía Alba, también el compromiso y yo creo que un poco esa formación vocacional que creo que tiene la mayoría de la gente que trabaja en un centro de educación especial, pues hace que vuelquen todos sus esfuerzos en ayudarnos, ¿no? Y ¿qué más? Bueno, ¿qué más puedo contar? Bueno, por supuesto tiene su ruta, las rutas las adaptan prácticamente a la zona donde vives, o sea, no te pillan la puerta casa, pero vamos, de milagro, ¿no? En ese sentido, aunque te pille el centro un poco lejos, adaptan la ruta escolar para que te lo recojan lo más cerca posible. Bueno, no sé en el caso de la escuela ordinaria, porque no la conozco salvo los 2 primeros años con Carlota, pero el centro al que acuda Carlota es totalmente gratuito, o sea, no pagamos absolutamente nada. Digo, o sea, nada es ni ruta, ni comedor, ni materiales, absolutamente nada. Hemos tenido la suerte de que este centro, pues colaborando con el ayuntamiento donde está, que nosotros somos de Madrid y el centro está en un pueblo que se llama Las Rozas, que está un poco a las afueras de Madrid, pues colaborando con el ayuntamiento, un día a la semana también hacen terapia en piscina, por ejemplo. Entonces se llevan, pues dependiendo del día, y se llevan los niños a la piscina, que entre que los montan, se los llevan, los visten, al final han pasado prácticamente todo el día
en la piscina y a lo mejor esa es su jornada un poco lectiva, ¿no? Pues el terapia ahí en el agua. Incluso consiguieron durante unos años, fijaros, que hubiese equinoterapia en el centro. O sea, bajaba, digamos, pues una empresa, bajaba sus caballos, habilitaban una zona en el patio y a los niños a los que se consideraba que podía ser útil, pues se les hacía equinoterapia en el centro. Entonces, quiero decir, resumiendo, que creo que es lo más adaptado a lo que necesita Carlota. Y vamos viendo año por año. Obviamente, en el Centro de Educación Especial hay muchos niños con distintos niveles. A los que tienen un nivel cognitivo algo mayor se les prepara un poco para la vida adulta en el sentido de incluso convenios con empresas para poder hacer prácticas de trabajos a lo mejor más o menos básicos, pero que ese tipo de personas puede desarrollar. Nos enseñaron incluso, que no va a ser el caso de Carlota porque no va a llegar a ese nivel, pero ya en los últimos años en los que acuden al centro, tiene una clase que simula una cocina de una casa. Vamos, que simula, que tiene montada una cocina, ¿no? Para aquellos que puedan el día de mañana estar en a lo mejor una vivienda tutelada, pues puedan también aprender a valerse por sí mismos en una cocina, por ejemplo. Entonces, ahora es algo que creo que, ahora mismo solo existe en un centro de educación especial, que pensar eso en un centro ordinario pues es algo utópico, ¿no? Que quizá deberíamos llegar ahí, pero que a día de hoy lo veo lejos, ¿no? Entonces, no sé, ese es un poco el resumen. Yo creo que la manera en la que al menos está enfocado el centro de educación especial al que acudimos es lo que más ajusta a Carlota. Y, por supuesto, tiene muchísimos puntos de mejora, pero de lejos es lo que mejor le viene a nuestra hija. Muchísimas gracias, Gonzalo. Por aquí tenemos en el chat a Natalia, que nos comentaba, bueno, que le gustaría explicar un poquito su historia. Pues si quieres, Natalia. Recuerda que estás silenciada, ¿eh? Te tienes que abrir micro. Ay, perdón. Como si no hubiera hecho ningún Zoom, ¿sabes? En la vida. Buenos días a todos. Yo quería, bueno, más que nada hacer dos comentarios. Mi hija va a una escuela especial desde P3, digamos. Totalmente y absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Gonzalo. Entiendo las otras visiones, tanto de Alba como de Marta. Mi hija no está en este, en este sentido preparada para una escuela inclusiva, aunque estoy totalmente de acuerdo con las escuelas inclusivas, con las dos. O sea, que cada uno tenga derecho a escoger, que es de lo que se trata que comentemos aquí, ¿no? También quiero reivindicar el momento en que de escoger, ¿no? Porque cuando es muy pequeña, o sea, cuando tenía 2 años que iba a una guardería ordinaria, me plantean, ¿no? Venga, no tiene que ser escuela especial y tal. Vas en ese momento a una escuela especial y a mí se me cayó el mundo al suelo. O sea, dije, pero ¿qué es esto? Depende de la escuela también. Es que esto es muy delicado, ¿no? Hay que asumirlo y aprenderlo poco a poco. Y que te den un abanico de posibilidades, ¿no? Y de diferentes escuelas especiales. De acuerdo que empiezas a decir, sí, tiene que ser escuela especial. Pero bueno, dentro de las escuelas especiales hay tipos también, ¿no? De escuelas especiales. Y yo reivindico aquí el hecho de que el EAP, en nuestro caso en Cataluña, el EAP, hay un desconocimiento tan grande, o sea, tan enorme. Yo no sé cómo será ahora, porque yo cuando acudí al EAP fue hace 10 años, ¿no? Pero no tenían ni idea de qué tipo de escuela aconsejar. O sea, esto es muy importante porque con quien primero te encuentras es con el EAP. Y el EAP tiene que saber, tiene que haber alguien allí especializado en decir, ostras, cuando me encuentro un niño con discapacidad pequeño que tiene que empezar a escolarizar, tiene que saber qué escuelas existen y qué es lo más aconsejable, o al menos darte a ti decir, mira, hay diferentes tipos de escuelas, quizá tu hijo estaría más preparado para esta o para la otra. A mí me aconsejaron una que yo ya estaba matriculada y luego me entero por la 11 que existe una escuela aparte de especial, específica para niños
con discapacidad, pero que tienen en común la falta de visión. ¿Vale? Claro, a mí me dicen esto cuando yo estaba matriculada en una escuela especial, digamos, que abarca mucho, ¿no? Muchos tipos de discapacidad, pero esta me encuentro que es muy específica, mi hija no ve. Entonces digo, bueno, aparte de todo lo que tiene, que no ande, que no hable, que tenga pues todo el retraso motor, ¿no? Que lleva, que tenga epilepsia, aparte de todo mi hija no ve. O sea, para mí esto era muy importante. Y resulta que existe una escuela en Barcelona especial, específica. Vale, pues esto no me lo dijeron en el EAP. Yo ni me enteré porque la llevaba al CRAE de la 11, que es como el CDIAP, pero de la 11, y me lo dijeron allí, oye, tu hija la vemos muy bien en esta escuela. Fui a ver la escuela y fue otro mundo, me encantó. Entonces, mi reivindicación es esa, ¿no? Ostras, hay que saber, el EAP tiene que tener toda la información y todos los recursos que hay para poder decir, ostras, mira, te doy todo esto y tú aquí, ¿no? Eras tú con, digamos, tu diagnóstico y las dificultades que tiene tu hijo, poder escoger y no decirte, no, tu hijo va a ir aquí. Y luego te enteras que hay una escuela mucho más específica para tu hijo. Pues Bueno. sí, fíjate, yo, Natalia, añadiría, porque lo has comentado y es verdad, porque a mí me pasó también, yo eché en falta un determinado acompañamiento a los padres. Decías, bueno, yo no sé en todos los casos, pero yo creo que el hecho de tener que decidir cambiar a tu hijo o a tu hija a un centro de educación especial no es una decisión fácil. Entonces ya que a ti se te vino el mundo a los pies, yo creo que nos pasa a la mayoría. Y al menos en nuestro caso aquí en Madrid, apoyo como tal a los padres no hay. O sea, no hay un acompañamiento, no hay una ayuda, ¿no? Es simplemente, bueno, te asesoran, pues tienes estos centros, o como tú dices, ¿no? Es como si te sacasen panfletos de las universidades que puedes elegir y te dicen, bueno, y ahora ya te encargas tú de visitarlos y de decidir dónde quieres matricularlo, pero no hay, yo por lo menos no tuve un acompañamiento, un seguimiento a los padres para ayudarnos también a digerir todo eso, que no es fácil, ¿no? Sí, exacto. No, es eso lo que creo que el EAP es bastante, es la base de todo, como para que te aconsejen, ¿no? Y que haya alguien que pueda hacer seguimiento, ¿no? Y luego eso, dejarte tu tiempo y no sé, o sea, si no es el momento a los 3 años, quizá lo es a los 5 o a los 6, ¿no? Pero, ¿no? Tener toda la información y dejar que tú decidas en función de la evolución de tu hijo, sin forzar en una escuela ordinaria, porque quizá para tu hijo no es que no sea lo mejor, es que no hay los recursos para ello, al menos en mi caso, ¿no? Y y decir, ostras, pues quizá la escuela especial, en el momento en que tú estás preparado y tú dices, es verdad, es que es ahora, es que es lo que necesita. Bueno, ya está. Muchísimas gracias, Natalia. Damos voz a Raquel. Buenos días, ¿me oís? Sí. Sí, sí. Vale, es que no sabía si se me veía por el micrófono. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos por vuestras experiencias, me están aportando muchísimo, la verdad. Y me parece muy esperanzador escuchar, por ejemplo, la historia que ha contado Alba, ¿no? Que en Cataluña yo creo que en temas de educación, y sobre todo en educación inclusiva, vais un pasito por delante de muchas comunidades autónomas, o al menos esos son los testimonios que a mí me llegan, ¿no? Aunque bueno, a lo mejor no en todas partes es así. Estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho Alba, de que al final todo depende de que se lo crean los centros, y es cierto que faltan recursos, como también decía Natalia, ¿no? Y desde mi punto de vista, a lo mejor no suena muy políticamente correcto lo que voy a decir, pero me da la sensación de que la educación especial es como el fracaso de la educación inclusiva. O sea, porque todos queremos que nuestros hijos vayan a educación inclusiva. La inmensa mayoría de los padres quieren eso cuando les preguntan, ¿no? Y además estáis contando vuestras experiencias de lo que supone el que tu hijo vaya a otro sitio. Yo creo que si se dieran los medios humanos, materiales y económicos en los centros inclusivos, en los centros ordinarios, y sobre todo hubiera las ganas por parte de los profesionales de acogerles, creo que la cosa sería un poco diferente. Es verdad que al final todos los centros lo forman personas
y depende mucho de la calidad también de esas personas y de que esas personas se lo crean, de que confíen en ellos, en sus propias capacidades, porque muchas veces también tienen miedo por desconocimiento, ¿no? Yo os cuento brevemente mi experiencia. Yo estoy en la Comunidad de Madrid, yo estoy muy abierta al cambio, a eso que decía también Alba. Yo vivo mucho en el día a día. Yo tengo 3 hijos, mi hija mayor ha pasado por 3 colegios, nunca jamás hubiera imaginado que íbamos a tener que cambiar de colegio. No era algo que yo quería, ¿no? Pero nos hemos ido encontrando circunstancias diferentes en el camino. En la Comunidad de Madrid, Gonzalo también a lo mejor que vive en Madrid está de acuerdo conmigo, no lo sé. No se apuesta demasiado por el tema de la inclusión. Enseguida se te manda a la especial, ya no con circunstancias muy específicas. Yo lo que más conozco es el síndrome de Down y las dificultades de aprendizaje, que pueden estar perfectamente en la escuela ordinaria, al menos los primeros años de educación. Y yo he conocido muchas familias a las que directamente desde los centros de atención temprana, de orientación, de los equipos de orientación de los diferentes distritos, se les ha derivado a la especial sin preguntarles directamente, y además, lo que me llama la atención, a colegios concertados desde la propia comunidad. Así de manera, haciendo el favor, mira, yo creo, y el único nombre que te ponen es un colegio concertado cuando a lo mejor no está dentro ni de las posibilidades ni de los deseos de esa familia. Y son varias las familias, ¿no?, que me han contado esto. No quiero generalizar porque probablemente no sean todos los equipos de orientación, pero yo conozco varios casos de un equipo de orientación en concreto. Mi experiencia, yo tengo, bueno, cada uno, como decíamos, buscamos lo mejor para nuestros hijos. A mí me facilitaba mucho el que mis hijos fueran todos al mismo centro, tener 3 y ser yo la que sobre todo estoy más tiempo con ellos. Y no concebía otra opción tampoco, ¿no? Aunque estoy muy abierta, como digo, a las cosas que puedan venir más adelante. Pero al tener una hija con necesidades que no está dentro de las necesidades especiales, de un hijo con síndrome de una hija con dificultades de aprendizaje, en su propio colegio la de dificultades de aprendizaje era, ¿habéis pensado en otro colegio? Así, directamente. No es una discapacidad. Entonces, en estos casos, lógicamente, veíamos que no era el muro, ni teníamos ganas ni seguir peleando porque no era el sitio. Al tener ya otro hijo con discapacidad, decidimos cambiar de centro y en nuestro caso también de domicilio, porque vimos, buscando todas las opciones para que precisamente a esta hija que no tiene necesidades le pudieran dar esos apoyos, solo encontramos un centro en el que nos garantizaban el darle los apoyos porque trabajan de manera inclusiva dentro del aula. Y al no tener que sacar a los niños, al entrar los apoyos en el aula, pues a esta niña no tienen que justificar ante la Comunidad de Madrid que le están dando esos apoyos y se los dan en el aula también. Tenemos una reunión al inicio y al final con la tutora todos los meses, que también depende del propio colegio con los tutores, porque el año pasado, por ejemplo, no teníamos tanto seguimiento, pero tenemos reuniones con el equipo de orientación. O sea que al final lo que quiero decir es que depende mucho de la voluntad de los profesionales que están en el centro, de las ganas que le pongan. Si ponen ganas en los medios, estoy convencida. De hecho, a nosotros desde la Fundación de Síndrome de Down de Madrid siempre nos han dicho: no os preocupéis tanto por el tema de la escolarización, sobre todo al principio, que nos preocupa mucho a los padres en esta etapa inicial de 3 años, ¿no?, que es la edad que tiene mi hijo, pensando en si va a ser mejor porque no hay ningún niño en este centro y el colegio no va a estar preparado y mejor me voy a otro donde sí hay más niños, porque nosotros les damos la formación, nosotros les ayudamos. Es más importante que el colegio diga: sí, estamos dispuestos, a decir, pues me voy a uno que ya lo conocen, porque si el colegio quiere, va a poder, ¿no? Y yo creo que esa es la clave. A mí me surgía un poco, se me ocurría un poco la idea, escuchando a Marta, de esas dificultades que tenía, por si os sirve la idea, no sé si será posible al ser un centro público en el que vosotros estáis, en el colegio en el que están mis hijos. Ojalá a ellos les gustaría tener muchos más recursos para poder dar más horas, esos apoyos que muchas veces los niños en los centros ordinarios, terminan del colegio y se van a los apoyos externos, ¿no? A nosotros nos facilitan el que lleguemos un poco más tarde y que lo hagan a lo mejor en horarios de pues, llegar media hora más tarde a clase, ¿no?, y que ya vengan con el apoyo hecho. Pero también facilitan a partir de primaria, cuando ya no hay apoyos públicos en la Comunidad de Madrid y tenemos apoyos externos, porque las familias buscamos esos recursos, integrarlos en el propio cole, es decir, en los horarios de comedor, por ejemplo, en ese horario en lugar de hacer una extraescolar, muchos niños entra el apoyo y eso no lo permiten todos los coles. Que entre el apoyo externo pagado por la familia, que a lo mejor no es lo ideal, pero es una forma que a nivel logístico a la familia nos da la vida, porque luego cuando sales por la tarde ya no tienes que llevarle a más sitios, lo han hecho en el cole está en esa sintonía y a mí la verdad me parece maravilloso, ¿no? No creo que el colegio de mis hijos sea perfecto, creo que no existe ningún colegio perfecto,
personalmente creo que es el que necesitan en el momento presente, no sé dentro de un tiempo, estoy abierta a ese cambio y bueno, pues es un poco lo que yo quería aportaros, ¿no? Que yo creo en la educación inclusiva, pero creo que para eso se necesitan recursos, se necesitan medios y sobre todo se necesitan ganas. Y eso no en todas partes las tienen. Es una carta para ti. Gracias. Y nada más, muchas gracias. Perdona por la extensión. Gracias a ti, Raquel. Llegamos a la hora, porque son las 11:30. Hace una hora que estamos aquí escuchando, debatiendo. Me quedo con muchísimas cosas de las que habéis dicho, pero destacaría sobre todo la necesidad, ¿no? Así a pincelada amplia, de que las familias necesitan muchísimo acompañamiento cuando tienes cualquier hijo, pues además cuando tienes un hijo con necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces, sí que se debería, ¿no? de luchar por reforzar ese acompañamiento de origen cuando tienes algún hijo con dificultad. Y frases como la que ha dicho Alba, ¿no? O la que ha repetido Raquel, la intención, ¿no? Encontrarte centros, encontrarte profesionales que se unan en tu lucha para que no falte nada de lo que se necesita en cualquier plaza de necesidades educativas especiales. Y ese derecho, ¿no? de poder elegir en el momento en que tú estás preparado, pues si quieres hacer un cambio, dado que ahora mismo se plantea pues, el poder disponer de dos escuelas que están coexistiendo de una manera pues, tranquila y que en el fondo pues, ahora mismo es la necesidad sobre todo vital de las familias para saber dónde puede estar su lugar en cuanto a mejorar su logística, en cuanto a mejorar el bienestar general, ¿no? Porque si tú tienes a tu hijo bien atendido y está todo controlado en esa área, la familia también está más relajada y eso es una relación que se va retroalimentando constantemente. Por aquí tenemos a Trini que dice, este sería un punto de mejora, pero la mayoría de coles no dejan entrar. Supongo que viene a relación a lo que decía Raquel, ¿no? Sí, claro. Sí, de hecho, en la escuela pública esto no se permite. Pero yo creo que aquí la lucha, ¿no? que se puede hacer desde la escuela pública es a intentar conseguir esos recursos que creemos que se necesitan y pues sobre todo dando formación a recursos que sí que pueden entrar, ¿vale? O sea, no es lo mismo, no es lo ideal, pero al final si tú tienes acceso o algún profesional, porque más que los padres, porque bueno, los padres, depende de qué caso, sí que sabemos muchísimo o saben muchísimo, ¿no? Pero si tú puedes al final pues, formar a un recurso que va a estar acompañando al patio a tu hijo, porque ese recurso sí que lo tienes, porque puedes tener un monitor de apoyo, pues que ese monitor se pueda formar y pueda, sobre todo en ese entorno, ¿no? que es en el momento patio, cómo ayudar a que, aparte de pues, integrarse, no sé qué, pueda aprender o pueda pues, bueno, hacer lo mismo que puedan hacer, ¿no? los otros niños. Y estoy de acuerdo con lo que comentabais, ¿no? de que hay muchas terapias pues, que al final estos niños los que van a la escuela ordinaria pues las tienen que hacer fuera, ¿no? Mi hija tiene que hacer pues, la fisio fuera o la quinoterapia fuera. La piscina sí que la hace en el cole con un monitor y eso, ¿no? Pero esto al final también entra dentro de lo que tienen que hacer todos los niños. Al final mi otro hijo tiene una dislexia y también tiene que ir a hacer reeducación de la dislexia fuera del colegio porque en el colegio no se lo hacen, ¿no? O sea que hay una parte de que no es solo para estos niños, sino que para todos hay cosas que tienen que cambiar y el colegio perfecto, como ha dicho Raquel, no existe y no creo que exista nunca, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que decíamos de la libertad de elección y al final, y además esta libertad de elección puede ser cambiante en el tiempo, ¿no? Que en un momento decías una cosa y luego otra. Y no sé, o sea, al final el tema es, cuando tú escoges los que tienen hermanos mayores, ¿no? Antes de haberse encontrado con esto, han escogido un colegio, al final tienes variedad de colegios a elegir. O sea, al final hay escuelas concertadas religiosas, escuelas no religiosas, escuelas públicas, escuelas bilingües, ¿no? Y hay distintas escuelas y al final cada padre escoge lo que quiere. No sé por qué los padres de necesidades especiales necesitamos escoger todos el mismo. O sea, al final esa disparidad de padres existe igual en los dos mundos. Y si al final yo no elijo el mismo colegio que tú para mi hija mayor, por la razón que sea, no tengo que escoger, ¿no? el mismo colegio para mi hijo con discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, que tengamos la oportunidad cada uno de elegir un poco, ¿no? a lo que vamos, ¿no? Muchísimas gracias, Alba. Por aquí Lorena preguntaba
que dónde se pueden pedir las ayudas en el coordinario como padres, ¿no? Angie ha contestado que las pide la escuela y el EAP. Perfecto. No sé si alguien más quiere destacar alguna cosa o quiere comentar alguna cosa al respecto, por cumplir con los horarios, por no extendernos a 2 horas, pero este tema es muy interesante, creo que todos tenemos muchas cosas que decir. Sí, yo le quería comentar un momentillo a Lorena, ¿vale? Para acabar la pregunta que ha puesto. Yo creo que si LEAP no lucha, tienes que hacer cómplice la escuela, ¿vale? Solo los padres en la pública, bueno, sí puedes ir al consorcio y puedes intentar luchar, bueno, en Barcelona al consorcio, no sé dónde eres, Lorena, pero la clave es que la escuela lo pida. Y entonces la escuela tiene más fácil el acceso al EAP y aquí tiene más fácil el acceso. Yo creo que es un poco como tendrías que hacerlo. No sé, Marta sabe más de luchas. Sí, bueno, más la escuela y las familias, porque a veces a pesar de las escuelas, las familias tiramos adelante esas demandas y tenemos resultados. Por pedir, es que llegamos en un momento, en nuestro caso de la comisión, al síndic de Greuges, que es el defensor del pueblo en Cataluña, y porque era un tema de derechos fundamentales sustentado en leyes en donde la clave es la unión, definitivamente, porque una familia sola, viendo las necesidades de su hijo o que no están siendo atendidas, que no tiene respuesta, que no hay una propuesta pedagógica adaptada a sus necesidades, que no le da respuesta a la escuela o se justifica en las carencias, pues poco tiene que hacer una familia sola. El sentido de la unión en las escuelas, en las comisiones de diversidad, por ejemplo, pero en todos los ámbitos, si estamos unidos, podemos tener un poco más de fuerza en esas demandas y decimos, está habiendo una vulneración sistemática de derechos humanos, en este caso la educación, y no puede ser. No puede ser porque tenemos la razón en ese sentido. Habría que darle una vuelta importantísima a todo esto. Alguien ya lo ha dicho, que la frase no es mía y es como que no puedes ser incluido en un mundo que también te pertenece. O sea, es que estamos lejos de lo que debería, no es mía, creo que Montserrat. Pero bueno, hay otras frases que vienen en este sentido. Trini, también en tu proyecto de comisión de diversidad de tu escuela, o sea, es redundante decir una escuela que incluya, una escuela pública que incluya a todos. La escuela pública ya tendría que tener una propuesta que cada año se adaptara a los que hay, ¿no? Esto es lo que yo tengo como programa. Sí, y si no cabes, pues mira, búscate el recurso, si te lo da la escuela o afuera o adentro, tendría que ser, ¿a quiénes tengo yo este curso? Y esta va a ser mi propuesta para ¿sí? Tenemos que, desde la misma formación de los docentes en las universidades, no se puede preparar uno para profe sin tener la opción de que va a tener un caso de diversidad en su clase, ¿no? Por eso tiene que ser una especialización después, una cosa de feeling, de vocación, sí, pues no, es que todo el que se forma para educar tendría que tener ya esa flexibilidad y esa capacidad de preparar su clase para cualquier tipo de diversidad funcional en sus aulas. No funciona así. O sea que la vuelta es grande, pero partimos de un tema de derechos, que si hace falta las familias juntas, que es como tenemos más voz, vamos a síndic de Greuges, a no sé qué, al inspector, si no es el inspector, a servicios territoriales de educación, a quien sea, porque estamos diciendo algo en lo que tenemos razón, hay una vulneración de derechos y hay que hacerlo notar. La realidad es que hay carencias y no debería ser así, no debería, y somos las familias que tenemos que evidenciarlo, organizadamente, pacíficamente, pero con mucha contundencia y vehemencia, porque entre menos casos haya con todas este tipo de carencias y de desórdenes familiares que provocan, entre más rápido se solventen estas situaciones, pues mucho mejor para todos, dentro de la institución que se llame y como se llame. Ese no es nuestro problema como familias. Es el sistema el que tiene que dotarnos de esa orientación y esos recursos en cada una de las etapas del desarrollo de nuestros hijos. Lorena nos dice, si decides llevarlo a un cole especial fuera del que toca por zona, ¿sería posible o tenemos que quedarnos con el que nos toca por zona? Yo diría que puedes elegir el centro de educación especial. Yo, por la experiencia que he tenido, a nosotros nos dieron a elegir. Es verdad que nos dieron los que geográficamente estamos más cerca de casa y sí entre comillas, nos recomendaron el que sería el de referencia por donde nosotros vivimos, pero
pero vamos, estaba en nuestra mano. De hecho, nosotros visitamos más de un centro de educación especial y estuvo en nuestra mano elegir el centro. Sí. Yo, bueno, es que me encuentro justo en este momento pues de ordinaria o especial, y con esto de la especial que dices, nosotros hemos intentado acceder a alguna escuela de educación especial que no nos toca por zona. Y bueno, entras y en primer lugar tiene que ser concertada, obviamente. Si es pública, pues no entras porque por puntos entran antes los que viven en ese municipio. Y concertada depende también de la demanda que tenga. O sea, nosotros, por ejemplo, este año pues he llamado a varias y, por ejemplo, a Fasia, que está en Barcelona y no nos toca, ya nos han dicho que si no somos de Barcelona, que ni lo intentemos, que no vamos a entrar. Así que un poco depende de si esa escuela tiene cubiertas las plazas que le tocan, ¿no? de gente que vive alrededor. Yo creo que ese es un poco, si no o sea, LEAP en realidad te envía la que te toca por zona, y es más, además hay un tema de becas, de que te cubren el comedor y el transporte si tú vas a la escuela especial que te dice LEAP. Si escoges otra escuela que no es la que te indica LEAP, porque no te gusta, por los motivos que sean, entonces el mismo EAP te dice que firmas en contra del dictamen del EAP, y entonces te retiran la beca del comedor y el transporte. No te entra el transporte ni el comedor. Así que, bueno, eso es lo que nos hemos encontrado nosotros, ¿eh? O sea, que por pedir podrías pedir, pero... Sí, pero puedes con pedir, consecuencias. pero dependes un poco de que haya plazas, que no... Exacto. ¿no? Y eso, y con el de que renuncias, digamos, al comedor y al transporte, porque estás firmando en contra del dictamen del EAP. Es un poco fuerte, la verdad. Bueno, aparte de que te das cuenta del reducido número de escuelas de educación especial públicas que hay, ¿no? Que en realidad tienes que ir casi sí o sí a concertada, ¿no? Angie, esto de las becas, miradlo bien porque yo creo que no es verdad, ¿eh? O sea, la beca esta que te dan para... Es del ministerio. Es ministerio, y no creo que tenga que ver, o sea, otra cosa es que no entres, sino que no hayan plazas, pero Vale. es que miradlo bien, porque es que LEAP a veces juega mucho... Ya, pues eso es lo que te dicen, ¿eh? Claro, ya, lo sé, no, El es que EAP no... te dice esto. Sí, pero miradlo bien, yo no te digo que no, Vale. pero miradlo bien porque son unas becas del ministerio que Ya. se piden porque tienes un niño con necesidades educativas especiales Ya. y te las dan si cumples Ya, unos ya. criterios de Sí, tienes escolarización, razón. ¿vale? Entonces, miradlo bien porque Sí. que esto no quiere decir eso, que lo de las plazas o... Ya. Las plazas deben de ir supeditadas, exacto, a la petición que haya por zona. O sea, si justamente ese año al cole que a ti te gusta no está en tu zona, pero tiene poca matriculación, pues Exacto. es posible que te llegue. Evidentemente ellos se tienen que cubrir un poco las espaldas, ¿no? De decir, nosotros tenemos que acoger primero, pues como se hace en cualquier escuela, primero tienen los que son de la zona, pues tienen 30 puntos. Si trabajas en la zona tienes 20, ¿no? Y van así, pero sí que puede haber la posibilidad de que tú lo pidas y te quedas en lista de espera. Porque si no hay nadie Sí, lo de la que es zona... fuerte un poco es que te indiquen que la de tu zona es concertada, así que tú tienes que ir sí o sí a aquella que es concertada, ¿no? A la pública, como no está en tu zona, pues no puedes acceder porque no tienes puntos. Claro. Y entonces tienes que ir sí o sí a concertada. Hola, ¿Quién habla por ahí? soy Mar. Es que ¿Qué tal, Mar? hoy tengo problemas y no sé, no he podido mandarte un chat, te lo he mandado, pero no me funciona nada. Que mira, os quería comentar, disculpad que no ponga la cámara, que mira, os quería comentar, ¿no? Yo tengo la experiencia, no quiero enrollarme ni nada, de colegio público, de colegio privado, de colegio concertado, de colegio especial. O sea, como mi hijo tiene 32 años y he pasado por todas esas experiencias. Y viéndolos así, pues me recuerda muchas cosas de las que yo he vivido, ¿no? Y yo os diría que estéis tranquilas, que si cada una hacéis vuestras partes, o sea, dais todo de vosotras y hacéis, o de vosotros, perdona Gonzalo, hacéis todo lo que está en vuestras manos porque vuestros hijos tengan lo mejor, luego tenéis que soltar y confiar en la vida, porque al final, con los años, te das cuenta de que has hecho lo mejor para tu hijo y que aunque hubieras podido hacer más, incluso con los errores que cometemos o a veces porque no nos hemos informado y no sabíamos lo que era mejor para nuestros hijos al final van a conseguir lo que tengan que conseguir, porque nosotros somos sus padres, pero ellos de otra manera también están viviendo su vida.
Entonces yo, o sea, esto es algo que vamos a tener que estar haciendo toda la vida. Yo llevo 10 meses aquí con mi hijo en casa y como están todos los centros cerrados aquí en donde yo vivo, pues al final hemos buscado entre unos padres y están yendo a casa de una persona, tenemos que pagar lo privado, tenemos que pagar a un educador para que les sigan atendiendo, pero si siempre buscamos el bienestar de nuestros hijos pensando también en el bienestar familiar y en nuestro bienestar como familia, porque lo más importante, un poco cuando decía Gonzalo, es que yo salía todos los días del colegio, o salimos con un nudo en la garganta lo primero, o salimos llorando, o tenemos que llorar muchas veces porque nos sentimos impotentes ante muchas circunstancias. Pero esas emociones no las tenemos que trabajar juntos como padres. Que por eso es muy bueno estas reuniones, incluso reuniones en el ámbito emocional, porque como padres si compartimos al final nos fortalecemos. Pero lo importante es que yo he llevado a mi hijo a colegio de integración, a colegio... Yo he decidido cuando he considerado que mi hijo ya en integración era un mueble, he considerado que le tenía que llevar a otro colegio. Se ha puesto todo el equipo profesional en contra mía. Y yo he hecho lo que consideraba y lo que sentía, porque las madres y los padres tenemos una intuición que nos llevan a seguir adelante, aunque nos estén diciendo personas que creen que saben más que nosotros, pero nadie sabe más que nosotros de nuestros hijos. Entonces, muchas veces tenemos que dejarnos guiar por lo que nosotros sentimos que nuestros hijos necesitan. Y a mí, ahora, mirándolo desde el tiempo, incluso habiendo cometido errores, creo que siempre me da la paz de que he hecho lo mejor para mi hijo. Y eso es lo importante, que si siempre buscamos hacer lo mejor para nuestros hijos, aunque nos equivoquemos, como lo hemos hecho lo mejor que podíamos con las herramientas y los recursos que teníamos en ese momento, pues las cosas van cambiando mucho. Ahora tenéis más recursos que cuando yo empecé con mi hijo, ¿no? Pero lo importante es eso, que busquéis recursos, que habléis con otros padres, que a veces las mejores herramientas y los mejores recursos no los tienen los profesionales, nos los cuentan los padres. Unos a otros nos dicen las mejores cosas. O sea, los padres somos como una biblioteca abierta. O sea, informamos de cosas que no nos informan en ningún sitio. Y bueno, eso era simplemente que confiéis mucho en lo que estáis haciendo y que lo que quiere Afecto Mariposa, ¿no? Que es reunir toda la información, pues eso es importantísimo, porque si tenemos toda la información, ya tenemos una biblioteca viva para poder buscar los recursos que necesitan nuestros hijos. Nada, gracias. Muchísimas gracias a ti, Mar, y muchísimas gracias a todos. Lo dejaremos aquí. Creo que nos quedamos con la reflexión, ¿no? Y hoy será esa jornada interior, ¿no? Y la verdad es que os queremos agradecer a todos la asistencia y sí que os queremos también proponer a través del Instagram de Afecto Mariposa o a través de nuestro correo electrónico hola@afectomariposa.com si os gustaría tratar algún tema específico, si os gustaría comentar, ¿no? Debatir sobre algunas cosas así concretas que nos interesan como padres o madres de hijos con necesidades educativas especiales, decírnoslo porque, bueno, estamos aquí precisamente para abordar todas esas inquietudes, dudas, temas que queráis compartir, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos, feliz sábado, feliz fin de semana y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Todo, chao. Gracias. Gracias, hasta pronto. Chao.